Hola, este ya es el último video de esta sesión y es cómo hacer diagramas de fuerza cortante y momento flexionante, pero en métodos simplificados, haciendo una referencia al ejemplo 1. Se va a dibujar los diagramas del ejemplo 1 que se hizo en los videos anteriores. ¿Ok? Entonces, pues antes que nada, creo que vale la pena hacer un repaso. Y este repaso es de los casos más recurrentes que hemos visto. Los dos casos de la izquierda, digamos las dos columnas de la izquierda, se refieren a vigas simplemente apoyadas con un apoyo articulado y otro simple. Y la otra, digamos la columna 3 y la columna 4, serían referentes a un apoyo empotrado y el otro libre o emboladizo. Y las cargas, pues sería una carga puntual al centro del claro o en cualquier posición del claro, y puede ser una carga distribuida. En este caso es una carga uniforme, pero también puede ser de cualquier función, digamos, ¿no? Puede ser lineal, puede ser distribuida. En este caso me concentro en la cortante y que también se aplica en esto, ¿no? En un voladizo, una carga puntual al final del claro, digamos en el extremo libre, y una carga distribuida. Ok, bueno, entonces estos casos los hemos visto ya en casi todos los métodos de vigas estáticas o isostáticas, pero vale la pena repasarlo porque vamos a necesitar tener como un acordeón para este método rápido. Y para bueno, todo esto se puede consultar en tablas que ya les he mandado de vigas isostáticas. Pero aquí, digamos, concentré toda esta información para que ustedes la tengan a la mano, toda junta. Entonces, en la segunda fila está la curva elástica y las reacciones isostáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo se comportan los apoyos? Si tienen ustedes una carga puntual al centro del claro, las reacciones isostáticas van a ser hacia arriba, digamos en sentido contrario, para cumplir el equilibrio, y se dividirían en dos, ¿no? Si tengo una carga puntual en medio, esta carga se reparte la mitad para el apoyo del lado izquierdo y la mitad para el apoyo del lado derecho. Si esta carga, si esta carga se moviera para un sentido, cambiarían nuestras proporciones. Estos casos ya los pueden consultar en alguna tabla. Tiene que ver con la distancia más cercana al apoyo y más lejana. En este caso no, pero en dado caso que fuera así, también se mueven los diagramas de cortante y el pico del momento. Suponiendo que fuera así, el pico del momento se movería hacia acá y esta área se movería hacia acá. ¿Okay? Cuando es simétrica la carga es así y dan estos valores. Entonces, la curva elástica es esta recta morada punteada que se deforma hacia abajo digamos, en el sentido de la carga externa. En este caso, si la carga externa es gravitacional, la concavidad de la curva elástica es hacia abajo. Lo mismo que en el caso de la carga distribuida. Aquí en el caso de la carga distribuida, las reacciones isostáticas valen WL entre 2, que tiene que ver pues también con la carga concentrada, que sería el centroide del área, y tendría un valor WL.
Entonces, si se consultara esa carga ahí, la mitad de la, digamos, de la carga la resistiría el apoyo izquierdo y la otra mitad resistiría el apoyo del lado derecho. Aquí tengo abierta este formulario, que creo que también les mandé. Es el de las cargas, bueno, dice estructuras metálicas. Pero aquí lo pueden ver, por ejemplo, para la carga puntual, aquí les dice las reacciones, ¿no? F, P, bueno, si es al centro del claro, centrada, F entre 2. Aquí F se llama P en la diapositiva, pero también es entre 2. Aquí pueden consultar esos datos. Se los digo porque pues no todos los casos los presento en esta diapositiva. Hay una infinidad de combinaciones. Entonces, más bien ustedes tendrían que revisar qué caso es el que más se parece al que tienen ustedes en la tabla. En el caso de carga distribuida, por ejemplo, esta es una carga con dos fuerzas, ¿no? En el caso de carga distribuida a todo lo largo, sería QL entre 2, que pues es la misma, ¿no? Nada más que aquí Q se llama diferente y le puse W, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes pueden consultar esos valores ahí y en dado caso que no vengan en esta, ¿no? Aquí también carga puntual en voladizo, la concavidad de la curva elástica va hacia abajo, en los voladizos así es. Y eso tiene que ver con que el diagrama de momentos vaya arriba o abajo del eje. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero bueno, lo repito. Cuando la concavidad va hacia arriba, sus diagramas de momentos van por arriba del eje. Cuando la concavidad va hacia abajo, sus diagramas de momentos van por abajo del eje. En el caso de el diagrama de momentos de las vigas continuas, pues cambia, ¿no? Ahí ya hay inversiones de esfuerzos. Pero en isostáticas, no. Bueno, a menos que haya una combinación diferente de cargas, pero bueno, en estos casos no. Y estas son las reacciones, ¿no? Tienen una reacción P y una reacción PL de momento, y en este caso la reacción es WL y WL cuadrada entre 2. Los diagramas de cortante, me interesa también que ustedes observen cómo va escalando digamos, el exponente de X, ¿no? Por ejemplo, una carga puntual, si lo viéramos en un sistema coordenado, sería un punto, ¿ok? Un punto, y un punto se define nada más por sus coordenadas. Cuando escala un grado, esa función se hace una constante, ¿no? Entonces, en este caso, para el cortante, ya no es un punto, ya es una función constante, ¿no? Que se divide en rangos, ¿no? Una antes y una después. Y para los diagramas de momento ya no son funciones constantes, ya son dos funciones lineales, que quiere decir que ya X está elevada a un exponente 1 y son dos funciones, una antes de la carga y una después de la carga. Eso es dependiendo de cuántas cargas tengan, ¿no? Va a ser el número de funciones que tengan. Bueno, en el caso de la carga distribuida, por ejemplo, esta sería una función constante. Si la función de carga es constante, la función de cortante escala un grado. Entonces aquí X no participa, pero aquí sí, ¿no? Es una función lineal. Y para el momento escala otro grado, que sería una función cuadrática. Ajá. Esto lo podemos ver aquí en el ejemplo anterior, donde tienen una función lineal que solo participa X o una función cuadrática
donde x ya está elevada al cuadrado, ya es una parábola. ¿Ok? Bueno, esto pasa aquí también. Lo mismo pasa cuando hay un voladizo y un empotramiento. Si la carga es un punto, para el cortante eleva un grado que sería una función constante y para el momento otro grado que sería una función lineal. Y si la carga es una función constante, eleva un grado en el cortante que sería una función lineal y para el momento elevaría otro grado que sería una función cuadrática. Por ejemplo, si tuviéramos todavía una situación más compleja, ya no la puse aquí, pero se podría hacer. Déjenme encuentro el caso. Aquí está, ¿no? Este es la carga puntual. O sea, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? Observen ya la complejidad del diagrama de momentos. No viene aquí, pero entonces venga acá. Ajá. Por ejemplo, en este tipo de cargas, ¿no? Cargas triangulares, que en realidad estaría definida por una función lineal. Su función de cortante estaría definida por una función cuadrática y su función de momento sería una función de tercer grado. ¿Okay? Entonces, esto es para que más o menos ubiquen que va escalando grados y si se aprenden estos 4 casos, ya de ahí ustedes pueden hacer una combinación entre ellos y les va a hacer sentido la forma en la que ustedes estén analizando estos problemas. Se los digo porque, por ejemplo, a veces cuando ustedes estén haciendo algún programa en SAP, bueno, algún análisis en SAP y así, si ustedes saben que le asignaron una carga distribuida y el cortante no sale lineal, no sale así en esta forma de moñito, quiere decir que algo estuvo mal en el análisis, ¿ok? Entonces eso, bueno, con el tiempo van ustedes a ir desarrollando más su colmillo, ¿no? Pero lo que me gustaría que entendieran es esto, ¿no? Que se aprendieran como un poco de memoria esta relación entre que va aumentando de grado las funciones, ¿no? Entonces, cargas puntuales, el cortante yo le llamo el Tetris, si tiene carga en medio, y el triángulo en el momento. En la carga distribuida es un rectángulo para la carga, luego está el moño, se los digo para que si se lo pueden aprender mejor, ¿no? Está el moño en el cortante y la parábola en el momento. Cuando es el caso de la columna 3, que es voladizo con carga puntual, tienes el bloque, el bloque o el escalón en el cortante y el triángulo en el momento, ¿no? El triángulo puede ser así o puede ser acá, dependiendo de las reacciones, ¿no? Y lo mismo acá, si es carga distribuida, tienes un triángulo para cortante y una parábola para el momento. Entonces, esto nos va a servir, digamos, teniendo claro qué casos vamos a utilizar, esto nos va a servir para estos procedimientos. Entonces, vamos a empezar con el procedimiento para el diagrama de fuerza cortante. Vamos a regresarnos a donde se terminó el método dependiente de flexión, donde solamente se tienen los momentos, ¿no? Y se va a seguir este procedimiento, que sería 1, reacciones isostáticas, donde se obtienen las reacciones isostáticas debido a la carga de cada segmento, o sea, los apoyos, digamos, los valores en los apoyos. Luego se aplica un cortante correctivo donde se calcula un par
inverso a los momentos para que no se mueva el elemento. Entonces aquí el texto dice, se obtienen las fuerzas cortantes necesarias para mantener el segmento en equilibrio, contrarrestando el efecto de los momentos haciendo un par opuesto. Este cortante correctivo le vamos a poner B cor, ¿no? Con su B dice CORR de correctivo. Y se le va a poner su nombre, ¿no? Por ejemplo, del tramo A, del tramo B, etc. Y se calcula así, MAB más MBA entre la longitud, para que sea efectivo el par. Posteriormente se suman estas dos. La primera, creo que no lo mencioné, es BLOAD, de load, en inglés es carga, ¿no? Entonces, para obtener un cortante total, se tiene BT es igual a la B de reacciones isostáticas, que es load, más el cortante correctivo, y después se dibujan los diagramas. Entonces se hace como una tabulación. Aquí yo puse muchos dibujitos, pero en realidad ya que ustedes tengan más práctica, ya no es necesario que hagan todos estos, sino nada más pongan estos valores o el cálculo. Entonces, como les mencionaba, me regreso, ¿no? a donde nos quedamos del final del método pendiente de flexión, donde ya tenemos los valores de los momentos. MAB, MBA, MBC, MCB, MCD y MDC. Y de la misma manera como hemos analizado todo, se va a dividir por tramos. Entonces, la primera fila que vamos a analizar va a ser la del cortante load, que tiene que ver con las reacciones isostáticas. La segunda fila va a ser correspondiente al cortante correctivo, que es el par inverso a los momentos, y lo que va a estar en rojo va a ser el cortante total, que es la suma de estos dos, ¿ok? Entonces, para el cortante load, o de las reacciones isostáticas, es como si se calcularan los valores de las reacciones de acuerdo a la carga externa. Entonces el tramo AB no tiene carga externa, entonces estas reacciones pues valen 0 y se coloca, ¿no? 0 kilonewtons y 0 kilonewtons. Lo mismo pasa con el tramo BC, que es este, que entonces se pone, como no hay carga, no hay nada que equilibrar, entonces estas reacciones pues valen 0, ¿ok? Para el tramo intermedio sí hay una distribución de una carga W, que es 150 kilonewtons sobre metro. Entonces ya habíamos mencionado esto, se puede consultar en las tablas o aquí, en esta, que pueden ver que el apoyo, los apoyos extremos son WL entre 2. Lo que quiere decir que el apoyo izquierdo carga la mitad de la viga y el apoyo derecho carga la otra mitad. Me regreso a la diapositiva de cortante y entonces se calcula así, ¿no? F, digamos, esta reacción FYBC es igual a WL entre 2. Se calcula eso, 150 por 4 entre 2. Y lo mismo pasa con esta, ¿no? Como es una distribución simétrica, pues vale lo mismo, ¿no? WL entre 2 para el lado izquierdo, WL entre 2 para el lado derecho. ¿Y esto cuánto da? Pues 300, ¿no? Un tip para esto es ponerle la flechita para hacia dónde va. Si es un cortante que va hacia arriba, se le pone aquí la flechita. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida poner los signos y aunque seamos redundantes, conviene mejor tenerlas ahí, ¿no? Ok, entonces se pone 300 kilonewtons para el lado izquierdo, 300 para el lado derecho. Y ya terminamos esta fila. Luego seguiría el cortante correctivo, que es el que hace el par de los que se hicieron. Entonces,
yo aquí ya nada más le puse los valores. Aquí no se ve también, pero es así. El momento izquierdo es negativo, el momento derecho también es negativo. Y se calcula con esta función, que es MAB más MBA entre LAB. En este caso los dos tienen sentido negativo y pues así se mantiene, ¿no? Menos 72.72 menos 145.45 entre la longitud, que es 3. Y eso me da igual a menos 72.72. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a necesitar dos fuerzas con la misma magnitud pero con diferente sentido para equilibrar este giro. Por ejemplo, si esta viga se moviera como lo están moviendo los momentos, se movería en así, ¿no? Bueno, con el eje en medio, pero se movería en este sentido. Entonces, lo que se necesita es hacer un par inverso que la haga girar en el sentido izquierdo. Así, pero con el eje a la mitad del claro, ¿no? Entonces, necesitaría un par así. ¿Cómo se asignan los signos de este par? Entonces, el cortante correctivo que se calcule con estos signos se va a mantener para el lado izquierdo del tramo. Entonces, si me dio negativo, en el lado izquierdo lo pongo negativo. Y para el lado derecho lo multiplico por menos 1, es decir, le cambio el signo, para que sean de la misma magnitud, pero con diferente sentido y creen ese giro. Ok, vamos con el siguiente tramo. Sería 145.45 menos 145.45 entre L, que en este caso es 4. Aquí se cancela. Y tiene sentido porque pues estos momentos son de la misma cantidad pero con sentidos diferentes. Entonces esos solitos se anulan. Pero de todas maneras lo escribo, ¿no? Mantengo el mismo signo para el lado izquierdo y lo multiplico por menos 1 para el lado derecho. Con el tramo derecho va a ser lo mismo. MCD más MDC entre L. Sería 145.45 más 72.72 entre 3. Y esto me da 72.72. Cuando lo escribo en el lado derecho del tramo, mantengo el signo, que sería 72.72 positivo, lo indico con su flechita, y para el lado derecho le cambio el signo, lo multiplico por menos 1, entonces me da menos 72.72 kilonewtons. Entonces vamos a seguir haciendo este ejemplo. Si yo dejara que mi viga se moviera en sentido de como lo están moviendo los momentos, giraría así, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ok? Entonces necesito un par inverso que tenga la misma cantidad, pero un sentido, pero que sea encontrado en los sentidos. Entonces, si yo dejara que la viga la moviera el par, que calculé, la giraría así, ¿no? Bueno, les digo, obviamente teniendo el eje en el centro del claro, pero bueno, para efectos del video, creo que así está bien. Normalmente en el pizarrón lo hago con una reglita, creo que este se ve un poco mejor. Y bueno, ya que se calculan todos los correctivos de cada extremo de cada tramo, se suman. Entonces, en el B total estaría sumando 0 menos 72.72 y esto me da menos 72.72 negativo. Entonces pongo la flechita hacia abajo. En el otro extremo sería 0 más 72.72, que daría 72.72 positivo. Y ya, le pongo su flechita. En este caso del tramo BC sería 300 más 0 da igual a 300 positivo. Aquí 300 más 0, 300 positivo. Y a los dos les pongo su flechita.
Y luego tendría 0 más 72.72 me da 72.72 y 0 menos 72.72 me da 72.72. ¿Ok? Bueno, hasta ahí creo que es el cálculo de los valores. Luego seguiría la gráfica. Copié esta última fila para acá para no estar cambiando de diapositiva. Es más, les voy a ir poniendo el número de diapositiva. Creo que ya es un poco tarde, pero creo que así se podrían perder un poco menos en el video. Bueno, entonces estoy en la diapositiva 28. Tengo aquí los cortantes totales que ya habíamos calculado con su respectiva flechita para que, aunque sea redundante, me conviene por si me equivoco. Y luego ya. Entonces, ¿cómo se grafica esto? Se tiene que hacer un análisis cualitativo de cuáles son las cargas externas que participan en los tramos. En este tramo, por ejemplo, en el tramo AB, no hay carga, pero sí vamos a tener la del empotramiento. Entonces se comportaría un poco mejor. Me voy a regresar al acordeoncito que habíamos hecho. Se comporta un poco como una carga puntual en un voladizo, donde es todo el rectángulo. En el caso de una carga uniformemente distribuida, recordemos que para el cortante escala un grado la función, entonces sería una función lineal. Y para el tramo CD sería lo mismo que para el tramo AB, que sería un rectángulo. Si tuviera yo alguna carga en medio del claro, se haría el mollito, perdón, el Tetris, ¿no? Que es como una escalera, como un escalón y luego el otro escalón. En este caso no, como no tengo ninguna carga, nada más tendría la del apoyo y sería un rectángulo corrido. Entonces, ya sé qué forma podría tener mi diagrama, pero necesitaría ver cómo asigno estos signos. Pero sí, estos signos, estos valores. Entonces, para los valores totales, le vamos a cambiar el signo que sale del lado izquierdo de cada tramo. Aquí se los puse. El valor total del apoyo A, bueno, le llamaría AB, por ejemplo, al del lado izquierdo. Luego a este también, al 300 del lado izquierdo y al 72.72 del lado izquierdo. A esos les cambio el signo. Si me sale negativo lo voy a dibujar positivo, si me sale positivo lo voy a trazar negativo. Ajá. Entonces, por ejemplo, en este caso me quedaría menos 72.72. Le cambio el signo y lo dibujo positivo. Pueden dibujar primero el punto para que no se confundan. En el caso del 300 le cambio el signo y me daría menos 300. En el caso del 72.72 le cambio el signo y me quedaría negativo. Y luego ya evalúo cómo es la forma de mi carga. En este caso sería una función constante. Trazo la recta y reviso que coincida con este 72.72. También se puede trazar, si quieren, lo mejor sería primero trazar los puntos y luego conectarlos. Entonces aquí podrían trazar 72.72 con el signo, bueno, cambiado. Luego se mantiene ese mismo signo, 72.72. En este caso podría ser menos 300 y aquí mantienen el 300 y luego ya lo conectan. En el caso último sería
72.72 negativo, y luego lo mantienen y conectan estos puntos. Y ya revisen con su acordeón si están bien las formas o tendrían que cambiarlas. No, es sencillo, ¿no? En caso de que, les digo, tuvieran una carga puntual, tendrían como el escalón. Pero también lo pueden consultar en sus fórmulas. Entonces ya, esta es una manera más rápida de dibujar el diagrama de cortante. Si comparamos el cortante con el del video anterior, tiene la misma forma, ¿no? El bloque de la izquierda va arriba, el moño empieza abajo, luego sigue arriba y luego el bloque de la derecha va abajo. Lo mismo pasa aquí. Aquí me equivoqué. En este sí. Okay. Bueno, hasta ahí el diagrama de fuerza cortante. Por el método, digamos, simplificado, que es este. En el próximo video les voy a hacer una explicación de el momento. Gracias.